Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Nos encontramos a mediados de enero y hemos encontrado un día con las temperaturas suavecitas, unos 14-15 grados. Y nada, he dicho, voy a ver si pesco algo, por mantener un poco vivo el canal, a ver si he hecho un ratito. Tengo por delante hora y media, casi 2 horas de pesca. Y bueno, va a ser difícil que en ese tiempo pues saquemos algo, pero no obstante voy a patear unas réculas que tengo aquí al lado del muro. Tuviera suerte de que hubiera algún lucio localizado en esas réculas y bueno, espero encontrar el agua en unas condiciones óptimas para que el lucio pueda cometer sus ataques. Vamos a ver si hay suerte y capturamos algún ejemplar. Como os digo, voy a tocar aquí unas réculas que hay al lado de la presa, y un poquito el embarcadero si me da tiempo. O sea que voy a tocar aguas más bien someras, porque entiendo de que el blas blas lo tengo mucho más lejos, lo tengo mucho más retirado y tengo muchas menos posibilidades de capturar un blas blas que de capturar un lucio. Por lo que, bueno, creo que voy a poner un yerbait suspendido, que me haga paradas de algunos segundos para que le dé tiempo al lucio a atacar. Este es el modelo que voy a utilizar. Una pala, cogerá una profundidad de unos 5 metros. Quizás podamos hacer que algún lucio se eleve del fondo para coger el yerbait. Voy a comenzar con un yerbait de unos 15 centímetros aproximadamente. Le voy a dar una movilidad lenta, errática, y le voy a dar paradas. Y bueno, no voy a poder cubrir mucha agua porque no tengo tiempo, pero la poca agua que cubra lo vamos a hacer bien, para que le demos opción de que si hay algún pez, le demos la ocasión y la oportunidad de poder entrar a morder el señuelo. Pues nada, vamos a ver. Voy a empezar primero por los embarcaderos y ahora me voy a subir a hacer las réculas. Yo creo que tengo el tiempo justo de poder hacerlo todo. Vamos, Giruli. Vamos a ver. Bueno, en este vídeo podéis participar en el sorteo, que voy a hacer en el canal ahora para el primero del 2026, para empezar el año con buen pie. Vamos a olvidar el 2025 y a centrarnos en lo que viene. Y todos los comentarios que hagáis aquí, en este vídeo, van a ser válidos como en otras ocasiones. Ya sabéis que llevo 5 sorteos. Los comentarios van a ser válidos para participar. En este lote que quiero, bueno, pues en agradecimiento a todos mis seguidores y suscriptores. Pues vamos a empezar el año haciendo un sorteo de un lote de señuelos. Os deseo a todos muchísima suerte. Os recuerdo que podéis hacer más de un comentario. Podéis participar en el sorteo. Queréis hacer 5 comentarios, 6. Cuanto más comentarios hagáis, más opciones vais a tener de tendréis de llevaros el lote. Así es que mucha suerte a todos. Vamos, Giro.
Bueno, como iba diciendo, vamos a ir tocando con el jerkbait zonas de poca profundidad, porque ya os digo, creo que los blases se nos escapan ya del ratio que tenemos de lanzamiento con la caña desde orilla. El blast está mucho más aletargado que el lucio. El lucio siempre tiene más movilidad en aguas frías. Es un depredador que soporta mejor el frío. Entonces es más probable que si nos entra algo sea un lucio. Pues nunca se puede decir que no se pueda pescar en invierno un blast. El porcentaje es muy bajo, eso es cierto. El porcentaje de que podamos clavar un blast ya en el mes de enero es relativamente bajo, lo mismo que en el mes de febrero, y ya bueno, pues a mediados de marzo, si el tiempo viene bueno, pues los peces se irán moviendo poco a poco conforme se acerque la primavera, tomando posiciones cerca de la orilla para hacer sus nidos. En un principio la recogida del jerkbait se va a hacer rápida y luego pasaremos a una recogida más lenta, porque en un principio lo que queremos es que nos coja la profundidad para la que ha sido diseñado. Entonces pues eso lo conseguiremos con unos golpes de manivela rápidos cuando toca el agua, y una vez que ya haya llegado a su profundidad, pues entonces lo iremos trayendo con tranquilidad, dándole alguna pausa. No corre viento, por lo que el poquito sol que da en el agua pues siempre caldea un poco las temperaturas, sobre todo de las zonas donde hay menos profundidad. Y con aguas quietas pues quizá el movimiento de los peces pues sea mayor a otros días. Es una temperatura bastante agradable, y al no correr viento no hay sensación de frío. Y nada, esperemos que podamos tener la suerte porque esto sería una lotería, ¿vale? La pesca de orilla, los meses de invierno, así si se lanza lejos como yo, y en aguas someras, que aquí se pueden acercar algunos peces grandes, pues siempre hay alguna probabilidad, aunque sea un porcentaje muy bajo, de poder capturar algo. Cuando uno pesca lucio, es bueno que en los lances la caída del señuelo al agua pues haga ruido, ¿no? Haga un ruido lo suficientemente llamativo como para que algún pez que se encuentre cerca pues le llame la atención, ¿no? Y pueda buscar cuál ha sido la procedencia de ese ruido, vea el señuelo y ataque. Por lo que no es malo cuando se pesca lucio
de que los señuelos pues rompan la superficie llamando la atención de los depredadores. Bueno, desde luego si hoy pescar algo para mí sería una sorpresa, una grata sorpresa. Si tuviera la suerte de capturar algo, sería la primera vez en mi vida que en el mes de enero capturo algún pez. Bueno, de vez en cuando daremos también algunos tirones. Es muy chica.
La zona del embarcadero ya la he hecho. Voy a pasar aquí al lado de las dos réculas que hay al lado de la presa. Creo que voy a poner una cuchara ondulante. A ver si la cuchara ondulante, levantándola y bajándola, recogiéndola en dientes de sierra, tuviéramos la suerte de que llamara más la atención. Llamara más la atención emitiendo sus destellos.